Mi mejor amigo. El cuidar de un árbol es una tarea que no muchos asumen. Como tardan tanto en crecer, la gente no vive para ver la pequeña semilla convertida en un gran roble o en un hermoso sauce. Ni siquiera tendrían idea de qué tipo de árbol sería. ¿Tendría un gran tronco? ¿Daría frutos? ¿Podría guardar animales entre sus ramas? Tal vez quien empezó con ese proceso se lo preguntaría, pero quien lo viera al final lo vería como cualquier otro árbol. Pero ese no será el curso de nuestra historia. El árbol del que les voy a hablar lo conozco desde la raíz más pequeña hasta su fruto más alto. Suelo jugar a su alrededor cuando hace sol y refugiarme bajo su copa cuando llueve. Aunque me cuesta escalarlo, vale la pena llegar arriba para ver sus frondosas hojas. Los frutos son quizás los más exóticos y exquisitos que alguna vez haya probado. Hay de tantas formas, colores y sabores que para cualquier otra planta sería imposible dar tanta variedad. El cómo me lo encontré es muy curioso. ¿Habremos nacido el mismo día? Eso es lo que dice mi abuela. Decía que la semilla era igual de pequeña que yo cuando estuve en los brazos de mi mamá, aunque yo le digo que eso es imposible, porque sería una semilla gigante, incluso más grande que la de un durazno. Pero ella jamás me mintió, así que decidí creerle con esa historia. Crecimos juntas y muy cerquita, pues la semilla estaba en el patio de la casa, sembrada en una gran maceta blanca que tenía que ser sostenida por unas tablas. ¿Por qué no está en la tierra, abuelita? Porque así no sabrías cuál es tu semilla. Me respondía y sentía que era algo bastante lógico, aunque también me decía que era por facilidad. Mientras ella hacía el almuerzo, me decía que no sabría en qué momento tendría que irme de la casa. Eso no pasará en mucho tiempo, le respondía porque no quería salir nunca de esa casa tan acogedora, pero ella insistía en que no se sabía qué pasaría en el futuro. Como la discusión siempre llegaba al mismo punto, dejé de insistir y de pensar en ello. Me dediqué a ver la maceta del patio haciéndole de casita a la semilla gigante. Estaba rodeada de otras plantas más pequeñas, pero que eran buenas vecinas, bastante conversadoras, visuales y coquetas. Creo que incluso se hizo amiga de los frijolitos que planté en los tarros de compota, pero pobrecita cuando se morían luego de algunos meses porque se quedaban con unas amigas menos. Lo más importante es que la semilla abrió su corteza y lentamente fue dejando ver sus raíces. Estas se hacían grandes y gruesas. La tierra las abrazaba con calidez y permitía que tomaran todos los nutrientes que le podían brindar. Eso lo sé porque cuando pude alcanzar la estatura suficiente para sacar agua de la alberca sin caerme dentro, mi abuela me dejó la gran tarea de cuidar de ese arbolito. Así continuó nuestra historia juntos. Cuando iba al jardín no había problema con la distancia, porque este quedaba a solo 4 cuadras. Ir y venir era solo una caminata con mi abuelo tomados de la mano, a pesar de que a veces nos desviábamos para comprar las onces. A la hora de ir al colegio fue más difícil porque me mudé con mis papás al otro lado del planeta. Bueno, de la ciudad. Era un viaje en camioneta en el que tenía que recorrer los barrios del norte hasta llegar a mi linda casita a ver a mis abuelos y claro, a mi plantica. Sin embargo, la distancia no fue impedimento para que nuestro lazo siguiera creciendo. En el colegio aprendía muchas cosas, desde matemáticas, ciencias e inglés, hasta sociales, artes y español. No tenía ninguna materia favorita, a veces solo era cuestión de la actitud que tuviera, aunque algo que siempre se mantuvo constante fue la diversión que tenía leyendo los cuentos e historias que me pedían en una lista. No eran muchos, apenas unos 4 por año o algo así, pero eran suficientes para entretenerme por mucho rato. Tanto así que cuando tenía un rato libre me quedaba en mi cuarto recorriendo con mis ojos y mi mente los mundos fantásticos, alocados y cómicos de los cuentos. Lo bueno era que la ventana del cuarto daba al patio, así que sin importar que yo estuviera en el segundo piso y mi planta en el primero, existía una manera de estar conectados. Las historias nos transformaron a ambos. A mí me hizo muy imaginativa y quizá también un tanto parlanchina. Los cuadernos eran llenos de dibujos, cuentos y anécdotas. En mi casa no había gente con quien jugar, así que la diversión iba siempre por cuenta mía. Entre bloques, marcadores y animales de espuma podía hacerme mi propia aventura. También veía mucha televisión, así que podía explorar mundos diferentes. De vez en cuando me hacía arquera de un equipo de fútbol,
al otro un niño entusiasmado por recorrer su camino, o incluso un karateca o un corredor de BMX. Nunca me quedé quieta ante la posibilidad de conocer más y más. Por el otro lado, mi árbol se hacía grande y fuerte. Su corteza era linda, aunque fuera rasposa. La tierra que tenía daba buenos minerales y el agua también le parecía rica. De costumbre había tomado el escucharme siempre leer, así que se estiró y se estiró para poder llegar hasta mi ventana y escuchar más de cerca. No había hora en la que no estuviera pendiente. Le gustaban las historias de amor, así como las que eran algo abstractas. Nunca hubo un límite para su deleite, ni género, ni longitud, ni país, ni cultura. Aunque no hablara, sabía que tenía un compañero que me entendía y estaba conmigo. Fue una lástima cuando lo que dijo mi abuela se hizo realidad. Con su muerte, la casa perdió valor para la familia. Aunque fuera lo suficientemente grande para albergarnos a todos, no podía mantenerse, y los recuerdos quemaban en la nostalgia y hacía imposible vivir sin enfrentarse a esos momentos. Mi abuelo era quien tenía la última decisión, y apenas dijo que se iría, comprendí que remedio no habría. Con mis papás y mi hermana nos movimos a un apartamento. Es apenas para los 4, pero un árbol. Así que por más preparada que estuve para moverlo cuando tuviera que hacerlo, el lugar al que me iría no es el ideal para él. Era tan triste como separarse de un gran amigo de años. Tuve que dejarlo en un parque del vecindario. No quedaba lejos y aún así se sentía la distancia entre nosotros. Seguí yendo al colegio. Aprendía, crecía, leía y escribía. A pesar de las tareas y las nuevas responsabilidades que el sistema quería imponerme, no podía dejar mis pasatiempos de lado. Ya había perdido un árbol, no podía perder también todas las historias que rondaban mi cabeza. Era parte de mí, de mi ser, de mis emociones, de mi concepción de la vida, como un todo. Así que, contra viento y marea, compuse mi vida de responsabilidad, felicidad, realidad e imaginación. La partida de la casa, que en su momento fue triste, pasó a ser un capítulo más de mi vida. Entonces llegamos al día de hoy, cuando decidí pasar por aquel parque. Ahora no tenía rejas, habían juegos nuevos e incluso un camino para correr. Se veía más colorido y vivo. Al adentrarme sentí un aire familiar, una sensación de hogar. Y es que mi árbol estaba grandísimo, frondoso, lleno de ilusión, sueños, recuerdos y emociones. Pensaba que la distancia lo haría achicopalarse. En cambio, su gran copa daba sombra a los que necesitaban, comida a quienes querían y hojas de colores para darle algo de magia a la vida. No lo pude resistir y las lágrimas se me salieron solas. Aunque separados, ambos habíamos crecido mucho. A cada uno el tiempo nos cambió, pero eso no era algo malo. Solo habíamos crecido y aprendido diferentes cosas de la vida. Los recuerdos estaban ahí y eran felices y especiales. Son como tesoros que llevo conmigo. Como recuerdo, decidí sentarme y hacerle un dibujo. Aunque mis habilidades no son tan buenas para el arte, hice la ilustración con todo mi corazón. La memoria y la presencia de un amigo que sigue creciendo a mi lado a pesar de la distancia. De esa manera seguimos creciendo, aprendiendo y llenándonos de frutos. Esa es la historia de mi árbol.